Rosario, exploremos la gracia de Dios. Haré una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón. Bueno, quiero bendecirles a cada uno de ustedes, los que están viendo por internet, que Dios les bendiga, se pueden sentar y vamos esta noche a compartirles un tema que yo no sé de qué se trata. Pero mi esposa está aquí para completar esa oración. Ella me pidió que quería compartir un tema esta noche. Y yo estoy agradecido de que ella también va a compartir con nosotros. Así que, querida. Gloria a Dios. Mi esposa Katy Rosario. Dios está aquí, ¿verdad? Amén. Está dentro de nosotros. Amén. Vamos a leer su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo 6. Mateo 6, 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Habla del afán. ¿Quién puede añadir un codo de su estatura? El versículo principal de hoy es Lucas 8. Ese es lo que voy a leer, Lucas 8. Pero quise parar ahí porque ese versículo habla de quién puede afanarse. Y con su afán, hacerse más grande. No hay ninguno. Lucas 8:40 es nuestra lectura de hoy. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Recuérdate de ese nombre, Jairo, que era el principal, esa era su profesión, eso es lo que él hacía, de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, era única, su única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Jairo estaba en un problema. Gracias, Señor. ¿Cuántos de nosotros han tenido problemas? Todos. Muchos de nosotros, muchas personas han nacido en una cristiana y han tenido la bendición de que han tenido sus padres que han estado con ellos, pero muchos de nosotros hemos llegado al Señor ya de adulto, habiendo pasado por muchas circunstancias, tal vez malas decisiones, con adicciones, con problemas que la vida nosotros mismos hemos adquirido. Pero al llegar al camino del Señor, muchas veces pensamos que, y yo estuve hablando esto con mi esposo, que uno piensa que tú llegas y todo es color de rosa. Y se acabaron los problemas, se acabaron las circunstancias. Y no es así. Porque el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Pero confiar, porque vamos a vencer. Amén. El camino del cristiano, sí, el Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero ¿qué pasa antes de la victoria? Viene una guerra, un proceso, una carga pesada que viene a tu vida. Y Dios quiere usarnos, aún en todas las circunstancias que nosotros pasemos. Y sabemos que, porque Dios quiere usarnos, también Satanás se revela contra nosotros, porque Él sabe lo que hay dentro de nosotros, lo que Dios ya ha puesto dentro de nosotros. El enemigo sabe que si yo tengo fe, esa es la riqueza mía, mi fe. Y eso no es algo que yo no he aprendido en 2 días. Me ha tomado tiempo tener fe. Fe no es solamente sentarme y solamente esperar. Fe es que yo voy a creer lo que no veo, y en ese momento, cuando no lo estoy mirando todavía, ahí es donde yo voy a recibir la fe. Y la fuerza del Señor es quien me la va a dar.
Pero el enemigo siempre quiere robarse mi fe. Él siempre quiere robarse tu fe. Cuando viene tu proceso, cuando viene una guerra en tu vida, quiere robarse el tesoro que tú tienes dentro de ti. Y en 2 Corintios 4 nos habla de ese tesoro. Vamos a 2 Corintios 4. Ay, ya estoy acostumbrada a mi celular. En el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que dentro de nosotros hay un tesoro en este barro que tú estás mirando aquí, con debilidades, y aún con todas nuestras debilidades y nuestro pasado, nuestros malos momentos, nuestras malas decisiones, nuestros afanes, nuestras cargas, Dios quiere usar este vaso. Y dentro de ti y dentro de mí hay un tesoro, y es el poder de Dios que está dentro de nosotros. Y cuando el enemigo sabe que hay algo grandioso, algo de valor dentro de nosotros, él va a querer robarse eso. Él va a querer robarse tu fe en las circunstancias, en lo que te pueda llegar. Porque no estamos exentos de la prueba, de lo que puede pasarnos a nosotros. Él quiere matar eso. No importa cuánto el enemigo quiere atraer a tu vida. La Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables. El llamamiento de Dios no cambia sobre tu vida. Y el enemigo a veces quiere decirte que tú no sirves para lo que Él te llamó. Tal vez te quiere sentirte que tú no te mereces o no eres merecedor. Pero sí, no eres merecedor. Porque es por su gracia. Es porque pero la confusión está aquí. Si yo me voy a quedar en un rincón, yo no me lo merezco. No, eso Dios sí, si Dios sana, pero yo no me merezco ser sana porque yo soy tan mala. Yo he hecho tantas cosas malas. Eso no es de Dios. Eso se llama religión. Y yo he estado en esa situación. Cuando llegué a los caminos del Señor, le dije yo a los que me invitaban, no, yo mejor voy a cambiar mi vida primero y después yo voy a ir a la iglesia. Por la mañana, eso era trabajar desde las 5 de la mañana, lavando paredes, echando en el piso, porque es piso de cemento y hay mucho polvo en mi país. Y siempre yo estaba acostumbrada a trabajar, siempre. A hacer cosas, a ser muy independiente también. A querer hacer las cosas por mí misma y no esperar en los demás. Aun cuando empecé mi matrimonio, quería las cosas aquí, ahora, en el momento, y como si mi esposo no lo hacía, pues yo lo hacía. Y eso no está bien, porque hay que esperar, hay que entrenar esa espera en nosotros. Y muchas veces no dejamos que Dios trabaje, porque ya venimos programados con eso de trabajar, de hacer que nosotros mismos hacemos que las cosas pasen. Y no entonces cuando tú no dejas que Dios haga el trabajo que Él quiere hacer en el tiempo que Él quiere hacerlo, en la estación de tu vida que tiene Él que hacerlo, haces muchos errores. Y a veces tienes que volver atrás. A empezar con una prueba hasta que tú aprendas que tienes que caminar en la espera del Señor. Queremos hacernos ricos rápido. Vamos a buscar la loto y vamos. Hay muchas maneras de ser rico, pero no todas nos traen la paz. Algunas maneras rápidas nos traen tristezas.
Hay muchas maneras de ser y formas de ser sanos. Si te paras en la televisión vas a ver muchos anuncios de cómo te trae la sanidad. Si lees una receta, te dice, no una receta, una medicina. La medicina, cuando vas a la farmacia te dan la explicación de lo que te puede pasar, te puede sanar, pero también te puede dañar. Hay cosas que son rápidas, pero nos añaden tristezas. A veces, por ejemplo, cuando yo tomo una pastilla para una infección, siempre me da algo secundario, en un riñón o un dolor, o en otro lado me da otro dolor que añade tristeza. El Salmo 127, ese Salmo 127, uno dice, y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los edificadores. Ok, si yo me voy a tomar una pastilla, yo me la voy a tomar confiando y orando en el Señor que Él me va a sanar. Que Él ya me sanó, me sanó. Yo todavía estoy renovando mi mente con la palabra. Y el oír de la palabra. Porque sí, ya el Señor nos sanó. Estamos nosotros creyendo para la manifestación en mi cuerpo. Pero si Jehová no edificare, si lo que yo hago, si el hacerme rico no acompaña a Jesús, me va a traer tristeza, me va a añadir tristeza. En algún camino me va a añadir tristeza. Yo sé que algunos de nosotros llegamos a Cristo por algún dolor. Tal vez estaba feliz y recibiste a Cristo. Yo no fue así como yo recibí al Señor. Yo traje muchas cargas, muchas maletas pesadas, pero se la entregué a Él. Porque yo me sentía que yo era una de esos edificadores que estaba edificando casas en vano, sola, con mis fuerzas. Y cada casa que yo edificaba en mi vida se destruía. Y era en vano, era como que vivía una vida que tenía muchos sueños, muchas ilusiones de ser alguien en la vida, pero sin Cristo, recuérdate que hay mucha aflicción, hay muchos dolores. Y inútil, no hay producción, no ves. Venimos con nuestros, como te dije anteriormente, con nuestros, mente ya encajada de lo que ya sabemos, de lo que sale bien. Eres un profesional de computadora, tú sabes que te ponemos una computadora aquí que está dañada y tú la vas a arreglar. Y Leticia es una profesional en tacos. Si le ponemos de ella ahí muchos vegetales, ella lo va a picar así, profesional, chiquitito, y lo va a hacer bien. Traemos nuestra profesión al Señor, pero Dios tiene muchos planes que no conocemos. Y en la Biblia está la historia de un hombre que era un hombre profesional, y él trajo sus conocimientos. Él sabía lo que tenía que hacer en ese momento y dónde estaba lo que él buscaba, y lo encontraron. Pero se le vino un momento difícil. Su nombre era Pedro, y esto lo vamos a encontrar en Lucas 5. Voy a estar hablando mucho de las fuerzas. Fuerzas. Pedro tenía su propia fuerza. Pedro tenía su profesión. Su fuerza era pescar, ¿verdad? Todos sabemos que era un pescador. Y Pedro sabía de qué lado estaban los peces. Pedro sabía a qué hora había que ir a pescar, cómo había que tirar la red, de qué lado. Él tenía su estilo, como muchos de nosotros. Y estamos seguros que podemos resolver nuestros propios problemas, solucionar nuestra vida. Sin Cristo no podemos. Pedro era uno de estos. Él conocía su trabajo. Y dice la Biblia que toda la noche había pescado y no había encontrado nada, ni un pez en el agua, ni un nada. Lucas 5:5, allá vamos. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos
trabajado y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Dice, toda la noche, Señor. Toda la noche hemos trabajado. ¿No te sientes así? Que trabajas en las cosas de Dios. Tengo en esta iglesia desde el 1999. Y hubo un momento en mi vida que me sentía mucho lo que es, lo que se llaman el desierto. Un día estaba muy cerca, me sentía muy cerca del Señor, y otro día, pues, no. Hoy estoy seca. Tenía mucho de esos seco y bien. Y cuando mi esposo empezó a hablarme de la gracia de Dios y de algo que yo lo conocía, pero a mi manera, empecé a decir, pero Señor, ¿por qué yo no tengo ese gozo permanente? ¿Por qué yo no puedo tener el gozo permanente? ¿Por qué tengo que estar un día seca y no tengo deseos? O estoy explotándome en la casa, peleando con todos. Y estaba en un servicio gozoso. Y después peleando otra vez con mi esposo y con mis hijos. ¿Por qué? Y él empezó a decirme, es que no lo estás haciendo bien, no estás creyendo bien. Estás creyendo servir a Él por tus fuerzas. Dijo Pedro aquí, hemos trabajado toda la noche, hemos sudado, olemos mal. Imagínate en el mar con pescado y sal, toda una noche pescando y nada. Pero dice, pero si dices Jesús, si lo dice, yo voy a echar la red. Y dice que la red se rompió. Amén. Cuando no tenemos fuerzas, cuando tus planes no te fallan, Él te da la estrategia. Mi esposo ha estado hablando de sabiduría. Él nos da la estrategia. Él solamente está esperando que tú digas, no puedo, Señor, he trabajado toda la noche, tengo demasiados años de ser cristiana, pero todavía no he recibido el gozo. Tengo demasiados años de ser cristiana, pero todavía estoy pensando cuando me violaron. Todavía estoy pensando, mi mente no ha sido sanada. Todavía estoy pensando que mi madre me dejó. Todavía estoy pensando y eso no me da el gozo. ¿Por qué? Porque no había recibido la gracia en mi mente. No había recibido verdaderamente el amor de Dios en mi vida. Pensaba que lo había recibido, pero me faltaba algo. Y yo, en mis conversaciones con mi esposo, cuando me empezaba a hablar de la gracia, yo a veces luchábamos, como él dijo el domingo. Pero yo escondidita me ponía a estudiar. Tú sabes, Dios me va a hablar también a mí. Y empecé a buscar de la gracia. Y empezó mi mente a renovarse. A dejar que Dios hiciera las cosas y no yo. A entregarle a Él mis cargas. Verdaderamente a entregarle mis cargas. Porque tú sabes lo que yo hacía. Todos los sábados, cuando teníamos servicios sábados y domingos, yo traía mis cargas, muchas cargas, pero por muchos años, Señor, ya eso cansa. No podemos traer las cargas las mismas, porque una cosa es que tú traigas algo, carga nueva, una carga, pero la misma carga de años. No puedo. Veníamos y la dejábamos en el altar y cuando ¿Y la se terminaba el recogíamos? servicio, otra vez, a cogerla y otra vez conmigo. No puedo más. Pero Dios prometió que Él haría cosas grandes con nuestras cargas. Con las cosas que nosotros tenemos miedo. A veces no queremos porque tememos. Y el enemigo te hace creer que no vales nada. Tal vez no te hace pecar como a los cristianos con un pecado visible, pero te hace pecar creyendo que tú no sirves
que tú no puedes, porque te trae tu pasado al presente. Y esa es una red del enemigo para atrapar tu fe. Porque ¿sabes qué? Cuando llegamos al Señor no sabemos muchas cosas. Dios no nos dice todo. Él nos da por parte. Y si supiéramos y entendiéramos por completo todo lo que hay dentro de nosotros, toda la gloria que hay dentro de nosotros, todo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, todo lo que nosotros hemos recorrido para llegar hasta aquí. ¿Cuántos años tiene el cristianismo, hermana? Bueno, realmente que conocí, se lo acepté como unos 25 años, pero 25 años. Que lo conocí realmente como unos 14. Ok. Y has caminado bastante tiempo con el Señor. Leti tiene 20 años. Ok, hermana Rosario, ¿cuántos años? 12 años caminando con el Señor. Hermana. Bueno, yo digo como la hermana Ela, yo tengo ya un promedio de unos casi 20, pero realmente el Señor yo lo conocí aquí, tengo 11 años. ¿Y mi esposo tiene cuánto? Voy para 14. 14 años. Pero ¿sabes qué? Que lo que nosotros con lo que nosotros hemos caminado, con las experiencias de fe, con la victoria, con las derrotas, voy a decir las derrotas, porque el enemigo piensa que él no derrota cuando pasamos por procesos. Todo eso que Dios hace, que permite que pasemos y caminemos, calla al enemigo. Nosotros con eso podemos callar el infierno y arruinar su plan. ¿Por qué? Porque somos un tesoro en la mano de Dios. Tu vida, desde que estabas en el vientre de tu madre, desde antes de ella estar aquí, ya él había planeado, había tenido planes con usted. Ya él había pensado lo que tenía preparado para Celi, para la hermana, para Leticia. Él sabía, naciste en México, o naciste en Bolivia, o naciste en Santo Domingo, en Puerto Rico, donde quiera. Dios tenía ya un plan preparado. Y eso nos habla en Salmos 39. Dice, Señor, mi embrión vieron tus ojos. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Dijimos que habíamos conocido al Señor 20 años, 10 años, 14 años. Pero aquí me dice la palabra que tú eres mi Dios aún en el vientre de mi madre. Tú habías hecho planes para mí aún en el vientre de mi madre. Tú ya habías pensado de mí antes de que yo te conociera a ti. Por eso el diablo quiere matarte. Y ha sido su plan, destruirte desde el vientre de nuestra madre. Y no pudo. Aunque tu madre quisiera, tal vez ella quiso abortarte. Y no pudo. No pudo el enemigo acabar con tu vida. Un niño en un vientre no tiene fuerza para salvarse a sí mismo. Pero la gracia de Dios está sobre ese niño desde el vientre de su madre. Dios tiene planes para nosotros. ¿Quién nos dijo a nosotros que no había gracia para nosotros? Que no había más. ¿El enemigo? Si no me pudo matar en el vientre, tratará en mi niñez. Aunque mi padre y mi madre me abandone, con todo Jehová me recogerá. Amén. Aunque me dejen, la mano de Dios estaba allí para ayudarte, para apoyarte. Tal vez no tuviste ese padre que tenía que tú necesitaste ese amor, mujer. A las mujeres necesitamos el amor del Padre. Y muchos no tuvimos ese amor. No tuvimos esa oportunidad de que el Padre le diga, qué linda está. De poder ver a nuestro Padre. Y se nos hizo difícil.
cuando ya tuvimos un esposo, recibir del esposo, porque era extraño para nosotros. Pero con todo, Jehová me recogerá. Él estaba dándome fuerza siempre, apoyándome. Primera de Corintios 15, allí te voy a hablar de Pablo. Pablo fue un hombre también de mucha profesión. Primera de Corintios 15. Un hombre que se sabía toda la ley. La izquierda, la derecha, cómo llevarla, la sabía, la conocía Pablo. Primera de Corintios 15, 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Si él es el más pequeño, imagínense, señores, ¿qué me dejan? Que ni soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia, ¿por qué? Por la gracia de Dios. A ver, díganme, por la Soy lo que soy. gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Amén. Amén. ¿Quién? ¿Qué dijo? Sino la gracia de Dios conmigo. Sino la gracia de Dios conmigo. Si eso es Pablo que dice. Y en otro lugar dice, yo he dado todo mi pasado, todo lo que yo he aprendido. Por basura, dijo Pablo. Por su gracia. No yo. He trabajado muchísimo. Y ahí está la clave. Trabaja, trabaja, trabaja. Dice la palabra que lo leímos ya, pero en vano se edifican. Si trabajas sin el Señor. Si trabajas sin esa gracia, en vano trabaja. Amontonando riqueza. Es imposible detener a alguien que es marcado. A alguien que fue marcado para algo grande. Ni los fracasos te detienen. ¿Verdad? Piensa en algo que tú piensas que es un fracaso en tu vida. Que no lo pudiste hacer. No te salió bien. Todos hemos hecho una mala decisión. ¿Verdad? Tenemos debilidades. Pero cuidado con los fracasos. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios es un experto en transformar fracasos en obras de arte. Cuando nosotros tenemos esta gracia de Dios, no hay fracaso para el cristiano. Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas son para bien. Todo obra para bien a los que aman a Dios. No hay fracaso en Dios. Cuidado con los fracasos. A Dios le encanta encontrarlo allí. Es como que espera que ya tenga una última gota para encontrarnos y mostrarse. Le gusta, yo siempre he dicho que a él le gusta reciclar en medio de nuestras debilidades para hacer que su fortaleza se haga en nosotros. Él toma lo que tú pensabas que estaba ya muerto y lo resucita. Él toma lo que tú pensabas que ya no se podía restaurar, que ya estaba dañado, y Él lo restaura. Eso es una obra de arte. No hay un Dios como ese Dios. Porque Él tomó nuestras vidas, que el enemigo la usó para dañarnos y sentirnos que estábamos fracasados en muchas ocasiones. Pero cuando empezamos a ver la luz de la palabra y encontrar quiénes somos en Él, nuestra identidad en Él, allí es donde nos encontramos. Y Él empieza por el oír, a levantar nuestra fe. Ahora vamos a Lucas 8, que ese fue el versículo que empecé hoy. Vamos a hablar de Jairo. Jairo es un personaje de la Biblia en Lucas 8, 40. Donde estaba Jairo, allí llega Jesús.
Y dice que cuando volvió Jesús les recibió la multitud con gozo, porque todos los esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Jairo. ¿Sabes quién era Jairo? Ahí nos dice. Era el principal de la sinagoga. Esa era su profesión, otro profesional de la Biblia. Y yo, como mi esposo me dijo, le gusta buscar significado, yo también voy a buscar significado. Aquí, y busqué Jairo. Así mismo, no se me quede atrás. Jairo, ¿qué significa Jairo? Dios quiere lucírsela. Dios quiere, significa alegría, gozo. Es decir, Dios quiere lucírsela. Este hombre, con toda su profesión, con toda su vestidura, porque los sacerdotes tenían que vestirse con un talí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Talí. El que tiene unos bordes, que eso significa la sanidad, el que toca el borde, era un sacerdote. El sacerdote de la sinagoga era el quien organizaba la adoración. Pero este hombre, con toda su ley que sabía, siendo sacerdote, le llegó una carga un día. Se le moría su única hija. Se moría su única hija. ¿Sabes qué? Y el enemigo sabe cuando sabemos hacer todo lo que sabemos hacer y nada no sale bien. Y a veces te sientes impotente porque no sabes esperar, no sabes a quién llevar la carga. Y él celebra. Y él cree que va a celebrar con nosotros. Pero Dios se va a exhibir por medio de nosotros, por medio de este proceso, por medio de esa situación, o como tú te sientes, si te sientes menos, si te sientes abandonado. Hay mucha gente que se siente abandonada en el mundo, que tiene ese dolor de abandono. El enemigo lo trae y ataca mucho a los que tienen unción de adoración, pastores. Se sienten solos. Pero ¿sabes qué? Que Jehová levanta bandera. ¿Y quién es el que nos sostiene? Su gracia. La gracia del Señor nos sostiene. Jairo necesitaba algo. Y Dios le dijo, yo necesito un escenario para mostrar mi gloria. Yo me imagino que Jairo estaba en esa ciudad, alguien le había dicho de los milagros que él estaba haciendo en la otra ciudad. Y tuvo que correr, yo creo, porque había demasiada gente allí. Y con su vestidura, tal vez, corriendo, buscando al que él había escuchado que podía sanar y levantar a su hija. La gracia es suficiente para vencer cualquier cosa. Él ha puesto tanto dentro de nosotros. Él todo eso que Dios nos ha enseñado, todos los caminos que yo he caminado con Dios de fe, porque he tenido muchos caminos de fe que he tenido que caminar en lugares que no podía ver. Fe, ver lo que no se ve. Donde me sentía muchas veces que tenía cargas, las cargas que tenían eran muy pesadas, tal vez 100 libras. Y yo muchas veces le decía al Señor, no puedo, Señor, no puedo. Yo necesito que tú aceleres el tiempo. Hubo un tiempo en mi vida que yo le decía así a una hermana que siempre me ministraba en mis lugares, cuando yo empecé a caminar con el Señor. Y yo le decía, pero es que yo no puedo seguir, yo no puedo, esta carga es demasiado pesada para mí. Y muchas veces el Señor me dijo, tú puedes con esto y más. Si tú me tienes a mí, tú puedes, Katy. Tú puedes hasta con 600 libras, tú puedes. Pero sola no podía. Y él me dijo, sí, tú no puedes. Tú no puedes. Eso es verdad. Sola no puedes. Pero mi gracia
te sostiene. Aleluya. No hay fracaso que me pueda vencer cuando Él está contigo. Contigo. A veces uno piensa que eres el único que está pasando por esa situación o que vas a morir. El enemigo te dice, ya estás vencido, ya no puedes. No, ¿para qué más? Pero sí, Señor, lo que pasa es que mi mamá me dejó chiquitica con una madrina y yo siento abandono, yo siento que no me aman, yo siento que no me aceptan, no entro en los círculos, no puedes. Y eso decía el enemigo, no puedes. Pero Señor, mi papá me dejó, ¿quién me va a querer a mí? No puedes, Katy. Así decía el enemigo muchas veces en mi mente. No puedes. Nadie te va a encontrar. Nadie te ve. Nadie te admira. Estás bien necesitada. Pero esas son las cosas que el enemigo trae a tu mente. Ya está muerto todo. Ya todo se acabó. Ya la hija de Jairo estaba muerta. Ya. ¿Para qué llevar al maestro a su casa? Déjalo tranquilo, se murió. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver fe. Lo que no se ve. Amén. Amén. Cuando te dice el enemigo no puedes. Pero es que yo tengo que trabajar 2 trabajos para mantener a mi casa, porque no tengo un esposo. Puedes. Tráele esta carga al Señor. Pero es que mi esposo me fue infiel, me abandonó y tengo 5 hijos. Puedes. Levántate. Solo no puedes, pero con el Señor puedes más. Amén. El ángel de Jehová está con nosotros. Muchas veces cuando creemos que no nos ve Dios, nuestra tristeza, nuestra soledad, no la ve Dios. Pero Él sí lo ve. Mi casa no va a caer. El diablo no me va a zarandear y me va a llevar lo que ya Dios ha hecho en mi vida. Jairo, su única hija de 12 años, él tuvo que humillarse porque era un hombre de que sabía, un profesional de la ley. Él tuvo que dejar todo eso, quitarse la corbata como mi esposo. Como te dice el pastor, ya, José, quítate la corbata. Ponte tenis, relájate. Tuvo que quitarse toda esa vestidura y esa máscara de religión y venir y traer esa carga a Jesús, al que podía sanar a su hija. Eso es hermoso, señores, porque cuando reconocemos verdaderamente la gracia de Dios, es cuando tu corazón y alma pueden descansar. Amén. Mientras tanto no puedes descansar, no hay descanso, Cosa, alma mía. no hay descanso. Amén. ¿Quién hizo la obra en Pedro? La gracia. La gracia. ¿Quién hizo la obra en Pablo? La gracia. ¿Quién hizo la obra con la hija de Jairo? La gracia. Gracias. Y si yo tengo eso, lo tengo todo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Good word. Todo esto empezó porque empezamos hablando esta mañana acerca de cómo hay tantos cristianos que conocemos que han estado luchando fuertemente con diversas cargas y como que vienen ya por años luchando con eso, y en algunos casos, cuando miramos el récord de algunos, pareciera que al final, después de tanto luchar, perdieron. Pareciera. Y eso fue lo que inspiró esta mañana la discusión, que nos llevó a que finalmente esta noche ella predicara. Pero la palabra, para dejarte con esto, la palabra te dice a ti
en segunda de Corintios capítulo 4 verso 16, por tanto, no desmayamos. Tú sigues puesto tus ojos firmemente en Jesucristo, la gracia de Dios personificada, trabajando en tu vida. Segundo Corintios 4 verso número 16. Es nuestra victoria. Aunque parezca que estamos fallando, aunque parezca como que al final como que hemos sido vencidos, aunque parezca como que al final, como esta noche, estábamos adorando y un gran varón de Dios que yo respeto mucho pasó adelante a adorar al Señor y yo me derretí en lágrimas porque yo sé la lucha que está pasando este varón y oraba y intercedía por él. A pesar de que parezca que se está perdiendo todo, tú eres más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Tu cuerpo interior es tu fe. Tu fe te está siendo renovada, cambiada, fortalecida, a pesar de que el cuerpo exterior se está desgastando y como que tus luchas a veces parece como que estás perdiendo y a veces como que finalmente como que hasta que quieres tirar la toalla. No. Eres más que vencedor en Cristo Jesús, a pesar de lo que esté pasando. Amén. Que Dios te bendiga. Muy buen mensaje. Muchas gracias, mi esposa. Muy buen mensaje. Y que el Señor les bendiga, les ayude, les añada más fe a cada uno de nosotros.